Hace varios meses dije en la reunión de grupo al pastor, un día voy a entrar y le dije las dimensiones. Pasaron meses, pero híjoles, entrar a las dimensiones es verdaderamente maravilloso. Lo estoy disfrutando a él y espero que ustedes también, cada uno, porque es mucho, muchísimo lo que hay en cada una de estas dimensiones. En la dimensión del amor, la dimensión de su amor, de su misericordia, de su perdón, de su gracia, del alcance también de su nombre, esa dimensión de ese nombre que es sobre todo nombre que puede nombrarse en la tierra y en los cielos mismos. La dimensión de su sabiduría. A ver, ¿qué ha encontrado usted en esta dimensión? Levante la mano sin temor, ya sabe. ¿Qué ha encontrado usted? ¿Qué es lo que Dios ha hablado a su vida en esta dimensión de su sabiduría? A ver, micrófonos ahí listos. Bueno, profeta, como usted dice, el Señor nos cautiva cuando profundizamos en lo que podemos verlo a Él, ¿verdad? Esa parte de que no hay forma de comprarla, no hay forma de que uno pueda pagar un precio como tal, no hay oro, no hay joya, no hay diamante que lo pueda comprar, pero sí se puede pedir, sí se puede tener esa oportunidad, voy a decirlo así, de pedirla, y Él la da abundantemente y sin reclamo, sin reproche. Eso para mí es muy impactante, porque no se puede adquirir con dinero, pero sí se puede pedir, porque Él es un padre generoso. Hay una parte que quisiera aportar. Meditaba en el joven rico, por ejemplo. Él tenía todo, tenía dinero, había cumplido los mandatos, los mandamientos, pero cuando le preguntó a él qué debo de hacer para heredar la vida eterna, y el Señor le dijo, vende todo y sígueme, sé mi discípulo, allí no hubo sabiduría, porque prefirió irse por el otro lado y perdió la oportunidad de ser su discípulo. No sé realmente todo lo que él hubiera podido hacer, pero por esa falta de sabiduría se perdió un paquetazo, como usted dice. Tú un paquetón, babos, porque como vos decís, él tuvo que decidir, él tuvo que escoger. Y se quedó no con la mejor parte. A ver. Sí, pastor, ha sido muy hermoso y lo sigue siendo el conocer al Señor de una manera más profunda en relación, por ejemplo, a la creación misma, cómo Él usó bien, ¿verdad? Como todo lo que Él hace, la sabiduría misma para crear absolutamente todas las cosas, su sabiduría, su inteligencia, porque vemos que cada montaña, los mares, los animales, la creación misma, pero el Señor con su sabiduría, y hemos estado viendo a detalle, ¿verdad? Las aguas, los vientos, cómo el Señor ha tenido todo ese cuidado, esa excelencia, esa precisión, exactitud en todo lo que Él hace. Y eso es comprender por lo menos un poco, ¿verdad? De esa grandiosidad, de esa inmensidad, de lo que significa, lo que representa nuestro Dios, pero también algo
muy importante que usted nos ha enseñado en tanto el domingo pasado como hoy, es que la sabiduría la necesitamos para vivir bien, porque solo vemos a Dios como el sabio, ¿verdad? Él y su sabiduría, pero Él nos ha entregado también esa sabiduría y quiere que la usemos. El que la busca la haya, ¿verdad? Como veíamos en su palabra, haya la vida misma. Entonces es para que vivamos bien también, para que decidamos bien, para que pensemos correctamente, sabiamente. La necesitamos para todo, definitivamente. Es correcto. Se levantan más manos. Sí, pastor, yo creo que el entrar a esta dimensión, en lo particular a mí, me ha llevado a meditar más, no solo en la creación, en todas las obras de sus manos. Y yo le decía, Señor, gracias porque tú nos hiciste a la imagen y semejanza tuya. Y cada uno de nosotros somos parte de esa creación. Y le decía yo, el ser humano, muchos estudiosos nos han visto como complicados, ¿verdad? Pero el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Yo le daba muchas gracias al Señor por todo aquello que nos ha dado a cada uno. En ese momento Él meditó, Él se tomó un tiempo para formarnos. Y lo que más me impactaba, porque pues en todo esto hemos aprendido a conocer la grandeza del Señor. Y le decía, y Señor, y todavía nos hiciste a tu imagen y semejanza. Correcto. ¿Quién más? Me gustaba mucho la sabiduría que Dios tiene para con él mismo. En Job 40 le decía él a Job, adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Veía yo como él mismo se trata bien a sí mismo, ¿verdad? Para con él mismo le dice, adórnate, ¿verdad? Ahora de belleza, o sea, Dios mismo se viste entre esa majestad y esa alteza. Y otro que me llamaba la atención, dice en Isaías 66:1, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Él mismo se construyó a sí mismo con su sabiduría, toda esa majestad. Correcto. La sabiduría, dentro de tantas cosas, te da esa libertad para participar de la sabiduría. Si tu temor, si tu miedo, si tu pena y tu vergüenza son más grandes que la sabiduría de Dios, sí estás en problemas. Sí lo estás. ¿Y qué digo? ¿Y cómo lo digo? ¿Y si me equivoco? Ay, qué nervios si me pasan el micrófono. Ay. La gracia de Dios, más esa sabiduría, te llevan a la expresión correcta. Fíjense bien, muchos cuando enseñan de la sabiduría se van a la vida de Salomón y se basan en la vida de Salomón, y eso no es malo. Pero ¿a dónde nos ha llevado el Espíritu del Señor cuando entramos a esta dimensión? Nos ha llevado a Él, a su persona. El origen de la sabiduría está en Él.
Claro, hicimos mención se ha hecho mención seguramente de Job, se ha hecho mención como hoy de David, de Daniel. Podríamos hacer mención de José, ¿sí? Pero, ¿y cuántos otros? Pero no estamos basando la sabiduría en ellos. Por eso el entendido. Otra vez, no es malo enseñar la sabiduría, por ejemplo, en la vida de Salomón. Pero el que entendió o ha entendido, y aún el que no, tendría que ir una y otra vez para entenderlo. Que el Dios de los cielos el mismo que hizo, que vimos hoy en la mañana, la examinó desde el domingo pasado también, la evaluó, la calificó, la afirmó, ¿qué más? La calificó, profundizó en ella, le dio su valor, la colocó en el lugar que correspondía. Importantísimo. Y cuando vayan a Salomón, por cierto, mire usted la dimensión pues de la sabiduría. Cuando vaya usted allí, allá en casa puede verlo despacio. Dice que Dios le dio prudencia, sabiduría y anchura de corazón. Lo compara con la arena, dice, como la arena que está a la orilla del mar. Mire cómo compara la sabiduría y la prudencia. Y se le dio mucha sabiduría, tanta sabiduría. Como la arena que está a la orilla del mar. Vaya, si no es una dimensión, pues, la sabiduría. Preparó su corazón, le dio un corazón, dice, anchura de corazón. También. Ahora, mire usted lo que dice en Job 28, 27. Job 28, 27. ¿Alguien me levantó la mano y no vi? ¿No? A ver. Sí, por la mañana nos enseñaba, pastor, sobre la falta de sabiduría, lo que implica el tener falta de sabiduría, todos los estragos que hace en una persona y en los que le rodea. Pero me bendijo mucho la palabra cuando dice que la sabiduría nunca llega tarde para aquel que la necesita, para el que la busca, para el que la clama al Señor. Esa es una parte. La otra, veo también cómo a través de su persona se nos ha detallado realmente lo que es el sistema, cómo el sistema va en contra de la naturaleza de nuestro mismo Dios, Sí. pero afectando a la misma iglesia, ¿verdad? Porque nos hace creer que somos sabios en nuestra propia opinión, ¿verdad? Y nos da un concepto equivocado de ser sabios, ¿verdad? Porque el sistema lo pone dentro de un concepto. Gracias. Es correcto. A ver, mire cómo opera el sistema, ya que estás mencionando eso. El sistema, de la mano con Satanás mismo, saben, conocen, entienden nuestra herencia. Para algunos, la herencia es vivir en el cielo. Eso es parte.
La herencia no está basada solo en dónde vas a vivir o en dónde vamos a vivir por la eternidad. La herencia hay que entenderla en su plenitud. Pero mire cómo opera el sistema. En un ratito. El sistema, mírame aquí. El sistema dice, otra vez recuerde, el enemigo siempre va a buscar robar, hurtar. La diferencia del robo y el hurto usted lo sabe, ¿verdad? Aleluya. Mire pues, se lo voy a decir así rápido. El robo incluye violencia. El hurto no. ¿Sí? Entonces alguien, por ejemplo, cuando agarra en un supermercado algo, ¿sí? Anda en el supermercado, hay personas que vienen y logran agarrar algo y ponerlo en la bolsa o donde sea y no se dan cuenta. Eso se llama hurto. No incluyó violencia. ¿Sí? Sí, hermanos, ¿verdad? Ah, vaya. Entonces, el enemigo usa las dos. Él roba y hurta. Pero agarra esto, pues. El enemigo busca de una manera muy fácil, muy sencilla, de negociar. Vaya, dame lo que tú tienes y yo te doy, dice el enemigo, algo mejor. En Génesis 3, lo de la serpiente con Eva, ahí está bien clarito. Lo que Dios le dio, pero cómo a través de la serpiente vino y trató de negociar. Él le gusta intercambiar. Entonces, ponga atención. Así como Esaú, algunos entregan su herencia, basándome en lo que estaba diciendo. Como el sistema le dice a alguien, dame lo que tienes, dame tu paz y yo te voy a dar la paz que realmente necesitas. Ahí hay que mentira y engaño. Por eso dice la Escritura que no vendas, como dice, compra la verdad y no la vendas. Porque algunos venden fácilmente su herencia, se le entregan. Agárrelo pues, entregan su sabiduría. Y entonces el enemigo y el sistema te provee de recursos. Léete este libro. ¿Quieres tener dinero? La sabiduría no lo vas a lograr. La que vos tenés, dámela. Y yo te voy a dar la clave. Entonces, él hace una entrega, es un ejemplo. Y el enemigo con el sistema dice, muy bien.
te voy a hacer rico, vas a ver. Para empezar, anda, léete Padre Rico, Padre Pobre. Empecemos por ahí. Hay otro libro que se llama Los 5 secretos de Babilonia. Híjole, no me lo sabía vos. Está peor todavía. Entonces, hay un montón de gente que convierte los libros en bestseller. Los leen, los han leído, los recomiendan a otros o los regalan y su vida financiera nunca cambió. Porque creyeron que con leer tal libro, los 5 que dijiste, secretos de Babilonia. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque van en busca de herramientas del sistema. ¿Cómo hacerte rico? Conseguiste ese libro. Lo lee, lo vuelve a leer, lo termina y va en busca de otro. ¿Pero por qué? Porque él no se da cuenta que lo que está empeñando es su herencia. La está cambiando. Porque el enemigo dice, no, póngase por favor, hombres y mujeres todos en este ejemplo. Dice, no, yo tengo que extraviarlo. Porque si se llega a dar cuenta de la herencia que tiene, wow, va a ser un boom en este mundo y me va a causar mucho daño. Pero no tengo que ser violento con él. Solo negocio. ¿No tenés dinero? ¿Qué necesitas? Te lo doy fácil. Pero lo que muchos no saben es lo que están entregando, lo que están empeñando. Cuando mencionaba sistemas, por eso es tan importante conocer al sistema. Ahora, no se trata de conocer más al sistema que al Señor mismo, pero tampoco no podemos ignorar al sistema. Satanás, cómo operan, cómo actúan. Pero ¿cuál es nuestra base? Es conocerlo a Él primero. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Conocer todo acerca de Cristo, porque entonces nada ni nadie podrá ¿qué? Extraviarnos, distraernos, cambiarnos el rumbo o el mismo destino. Gracias. Mire cómo dice aquí en Job 28, 27 en la 60. ¿Alguien quiere leerlo? Levanta rápido la mano, si no le entro yo. A ver. Entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Mire cómo habla aquí acerca de la sabiduría. Dice que Dios mismo la veía, pero me gusta lo que sigue. Y dice, la manifestaba. La sabiduría es necesario manifestarla. ¿Qué significa manifestarla? Expresarla, darla a conocer, hacerla visible, revelarla. Que sea evidente, pero ojo y oído. No es, la revelo aquí desde un púlpito, pero el lunes, el martes, el viernes, el jueves, el día que sea, en la oficina, en el taller, en la calle,
no la miran en mí por ningún lado. Ah, pero en el púlpito, qué bonito la dio a conocer. No. Es que, ¿qué es lo que hizo Dios? Fue manifestarla, darla a conocer. Y usted va a ver que al final lo que la iglesia no está manifestando, no está dando a conocer. ¿Qué es lo que da a conocer la iglesia en general? A ver, seamos realistas. ¿Qué es lo que la iglesia da a conocer? Sus problemas, sus luchas, sus fracasos, sus aflicciones, sus miedos, su religiosidad, sus deudas, sus malas costumbres, su pobreza, sus necesidades. O sea, la iglesia da a conocer todo lo opuesto. ¿Qué dice? Entonces la veía él y la manifestaba. Dios no dijo, te voy a dejar escondidita. Ahora, vamos todos, vamos a la persona de Cristo. Dice en 1 Corintios 1:24 en la versión Biblia Libre, por favor todos. 1 Corintios 1:24, versión Biblia Libre. Dice así: sin embargo, para los que son llamados por Dios, tanto judíos como extranjeros, Cristo es el poder, ¿y qué dice? Y la sabiduría de Dios. Cristo, ¿qué es lo que hace visible Cristo? Hace visible el poder de Dios, pero hace visible también la sabiduría de Dios. Ah, qué bonito esto. Cristo no vino a contar anécdotas. Aunque habló mucho por parábolas, pero era parte del plan de Dios. Sin embargo, a los suyos no les hablaba por parábolas. Pero ¿qué es lo que hizo Cristo entonces? Hizo visible la sabiduría. La expresó. Todos miraban la sabiduría en Cristo. A ver, ¿cómo la miraban? Cuando hablaba, wow. Cuando tomaba decisiones, cómo manejaba sus relaciones con los demás, cuando respondía, también cuando callaba, cuando lo provocaban. ¡Qué sabiduría! Ahora, dígame usted la iglesia en general cómo está. Un poquito quiere que la provoquen. Y ahí va. Cae totalmente redondita, dijo aquel, ante la provocación. Está la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que nos está haciendo visible la iglesia en general, dentro de otras cosas? Pero como hoy nos compete la sabiduría no la está haciendo visible la iglesia. Fíjese usted, estaba escuchando una enseñanza a nuestro apóstol Abraham de hace algunos años, donde él hablaba acerca de los musulmanes
Y él hablaba de que apartaban 30 días, un mes. Un congreso al año de un mes. Se preparaban, dejaban todo, o dejan todo. 30 días. ¿Cuántos? Por 3 días o 2 días y medio de congreso. Cada año se les complica la vida. Que no tienen para la cuota, o sí tienen para la cuota, pero no tienen para el hotel. Sí tienen para el hotel, pero no les alcanza para la comida. Ay, Dios mío. Oiga, por favor. Año con año con año, el que le quiere dar lugar a la sabiduría puede sentarse un momento y decir, bueno, voy a evaluarme, me voy a evaluar. Me voy a evaluar bien. Sin sesgos. Y me voy a evaluar cómo he ido a los congresos por años. Y se va a encontrar, porque quiere renunciar a eso, no a ir al congreso, pues, quiere renunciar a ese sistema, a ese tipo de vida. Y se va a encontrar hombres, mujeres, parejas, familias, con una realidad que es la que tienen que renunciar, arrepentirse y que la sabiduría venga a sus vidas. Bendigo a Dios por aquellos varones, mujeres que hacen cualquier actividad para sufragar sus gastos. Por favor, póngame atención y no vaya a agarrar por otro lado en lo que voy a decir. Póngame atención. Bendigo a Dios por esa comida que hace y que vende y no sé qué más cosas. Bendigo a Dios. Pero, por el amor de Dios, ¿hasta cuándo va a seguir así? No estoy yendo en contra de lo que prepara, de lo que cocina, de lo que vende. No estoy yendo en contra de eso. Pero ¿hasta cuándo? Vendí helados. Qué bueno, hermano y hermana. Vendí chocolates, vendí almuerzos, vendí. Está bien, buenísimo. Ese esfuerzo que ha hecho. Pero la sabiduría me enseña algo. Muy bien, detente, siéntate un momento y medita. Cada congreso, cada año, es exactamente lo mismo. Para las concentraciones, pero voy cabal, justo. Es que eso debe cambiar. Pero, sí, pero por favor, deme clave, no es dar clave. Es que allí no hay sabiduría. La sabiduría, el Señor la usa para cambiar tu forma de vivir. Salomón ni la pidió. Perdón, no pidió las riquezas, a eso iba. No pidió las riquezas, no pidió dinero. Él pidió la sabiduría porque él entendió que con eso, con la sabiduría él podía gobernar. Él podía administrar todo el reino. A Dios le agradó tanto. Pero algunos quieren pedirla como la pidió Salomón. Él la
pidió en sus propias sandalias. No puedes pedir sabiduría en las sandalias de Salomón, pues. Es que debemos entender que si algo hizo Cristo es hacer visible, hacer notoria la sabiduría. Pero ya vimos, no solo cuando hablaba, la forma en que Jesús decidía. En cualquier momento, en cualquier instante, en cualquier circunstancia, ¿cómo decidía Jesús? O sea que no pagan impuestos tus discípulos. Tu maestro, tu discipulador no paga. Jesús. Entendemos lo que pasa. Manda Pedro, muy bien. ¿Qué sabiduría y qué soberanía? Él pudo hacer eso, pero le aseguro que yo agarro un anzuelo y me voy a pescar. Ay, Dios, ni siquiera agarro, ni siquiera un pesapo, mucho menos que me traiga el dinero que necesito. Claro, claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque no estamos conectados, alineados. La forma, el estilo de vida que Él ha provisto para nosotros. Estamos tan sistematizados. Estamos tan dependientes del sistema. Estamos tan materializados que no. Eso es inconcebible. Jesús sí. Él. Pero, y Él dijo, lo que yo hago ustedes lo van a hacer también y aún cosas mayores van a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Y cantemos coritos y aplaudimos y sigamos y no pasa nada. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Él se determinó a qué. Dice, me gusta cómo lo define acá. Cristo es. Seguimos en Corintios 1:24, 1 Corintios. Cristo es. ¿Qué dice? Cristo es. Otra vez, Cristo es. No es, Cristo tenía poder usted. Cristo es el poder de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Él es. Por eso es que en Mateo 13:54, vea conmigo. Mateo 13:54. ¿Alguien puede leerlo, por favor? En la 60, obviamente. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde esta sabiduría y estos milagros? Leo otra vez la pregunta nada más. Okay. ¿De dónde? ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Fíjese lo que se preguntaban. ¿De dónde tiene dice la escritura, que se maravillaban al escucharlo, pero decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Es que no es posible. Si nosotros conocemos a su mamá,
conocemos a José, conocemos la carpintería, conocemos a sus hermanos, pero ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿Entendieron que esa sabiduría no era cualquier sabiduría? ¿De dónde tiene Dice, era de un nivel superior. Marcos 6:2 en la NBI. ¿Alguien más me ayuda a leerlo? Marcos 6:2 NBI. Levante su mano, por favor. Si se toman su tiempo, tengo que entrarle yo para que... Muy bien. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que le escuchaban, de los que lo escuchaban. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Fíjese bien. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? O sea, es que esta sabiduría jamás la habíamos, ¿qué? La habíamos no solo escuchado, la habíamos visto. No la habíamos visto. Por eso se quedaban atónitos, perplejos, maravillados. A ver, la gente aquí que habla inglés. Porque estudió inglés sin barrer. No. Juan 7:15 y 16, busquen en la TPT y me dicen, me levantan la mano, pues. En la TPT, Juan 7:15 y 16. Yes. Dice, los líderes ¿Probando? judíos, en inglés, los líderes judíos se quedaron asombrados por lo que enseñaba y dijeron, ¿cómo ha adquirido este hombre tal conocimiento? No ha sido formado en nuestras escuelas. ¿Quién le ha enseñado? ¿Qué dice? Los líderes religiosos. Los líderes judíos, dice. O líderes judíos. Se quedaron asombrados. Se quedaron asombrados. Ellos entendieron que Jesús no había sido entrenado, no había sido adiestrado, no había sido enseñado, no había sido preparado o doctrinado o formado en ninguna de las escuelas de ellos. Como hemos dicho más de una vez. Entonces, ninguna escuela, ninguna cátedra de aquel tiempo, ninguna, se podía llevar los honores. Y decir, en esta escuela, en esta cátedra, porque en aquel tiempo vaya si no habían cátedras o catedráticos de renombre. Escuelas existían. Y los judíos, como buenos judíos, sabían cuáles eran las mejores cátedras, las mejores escuelas. Y les cuento, Jesús no fue a ni una de esas. Entonces estaban asombrados, ¿no? ¿De dónde tiene esta sabiduría? ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? Ahora, ¿por qué? Porque Jesús la hizo visible.
Pero agarre esto, por favor, para que usted no se me confunda. Está fácil. Leímos, creo que fue el domingo pasado, que Jesús crecía en gracia y en sabiduría. Vimos también una parte donde decía que Jesús se llenaba de sabiduría. Se llenaba Jesús de sabiduría. Agárrelo pues. No es automático. Ah, Jesús sí pues. Jesús, ¿qué hizo? Se buscó la sabiduría. Se llenó de la sabiduría. Sin ir a ninguna escuela. Ya lo dijimos, lo hemos dicho. No estamos fomentando que usted no estudie, que no se prepare académicamente. Pero cuando usted va al salón de clases, va a la escuela, al colegio, a la universidad, ahí debieran de quedarse, como decimos aquí en Guatemala, recuerda que están en otros países viéndonos, ahí debieran de quedarse con la boca abierta. Los maestros, los catedráticos, los compañeros, cuando te escuchan hablar. Pero cuando ven cómo vives, cómo decides, cómo solucionas las dificultades. He dicho más de una vez y lo sigo diciendo porque a alguien le puede ayudar esto. Cuando estaba en la universidad, el poco tiempo que estuve en la universidad, tenía que leer unos folletos y unos libros. ¿Cómo se le llama eso? Subversivos, muchos de esos. De izquierda. El capitalismo y el proletariado. Y cuántas otras cosas. Que al final es basura. Y cuando estaba leyendo esos folletos, yo le decía, Señor, que nada de esto se quede en mi espíritu. Le decía, Señor, ayúdame, porque en los exámenes o evaluaciones, comprobaciones de lectura, como usted quiera llamarle, le decía, Señor, tengo que responderles de acuerdo a su necedad lo que me están preguntando. Pero que nada de esto se quede en mí. Y entonces les tenía que responder de acuerdo a sus necesidades. Explica el materialismo histórico y dialéctico, por ejemplo. Y no que no se le quedó, no quedó nada en usted. ¿Sabe qué pasa? Que se quedaron ciertas reseñas para testimonio, porque bien puede decir, de repente, ni fue. O sea, hay gente, ¿verdad? Usted de todo, ¿verdad? Entonces tiene que haber ciertas señales para algunos. Sí, hombre, pasé por ahí, sí fui. Es como que si yo le diga a usted, mire, en la teología le enseñan esto, aquello, lo otro, ciertas cosas que solo quedaron ahí como ¿qué? Como una reseña que pasé por ahí. Para que el día de mañana, si un teólogo, me siento que un teólogo me dice, usted no sabe nada de teología. Ahora, no para discutir con él, sino para decirle, bien, pasé por ahí. Pero consideré eso como una pérdida. Porque
que lo conocí a Él. Todo lo que necesito está en Él. Ya. Fácil. Entonces, me vacié. Y hacía las comprobaciones de lectura, los exámenes, evaluación, lo que fuera. Y yo estaba respondiendo, decía, qué necedad esta. Qué disparate esto. Otra vez, vamos a lo mismo. Quieren que vuelva a responder esto porque creen que me están lavando el cerebro. Aquí está. Buenísimo. Son ellos que tenían un adepto. Que estaba abrazando sus filosofías. Entonces, te digo a ti y a los que están conectados, hay que saber ir a la escuela, hay que saber ir al colegio. No decimos, no vaya, no vaya, pero hay que saber hacerlo. Hay que saber ir a la universidad. El problema es que la mayoría de muchachos, de jóvenes, de patojos, como decimos aquí en Guatemala, van sin sabiduría. Y ahí está el sistema para darles inteligencia y sabiduría del sistema. Los ponen todos, no sé cómo decir. O no los ponen todos fríos. ¿Cómo salen? Todos fríos, indiferentes. Versando sobre diferentes materias. Usted no encuentra nada de presencia de Dios ahí. ¿Encuentra nada? Porque le sacan todo. Lo poco o lo mucho que tengan del Señor, son enemigos, pues, hombre. ¿Hasta cuándo vamos a entender que el sistema, Satanás, son enemigos? Entonces, te quitan todo lo bueno que hay ahí y te dan lo que es del sistema. Entonces, ¿Jesús qué hizo? Fácil. ¿Qué hizo Jesús? Se llenó de sabiduría, pero por favor todos agarren esto. Si usted ve a los hechos de los apóstoles, cuando buscaron a aquellos varones, ¿cuántos eran? Requirieron a 7 llenos dentro de las características, llenos de sabiduría. ¿Cómo lo requirieron? Alguien me va a repetir otra vez, ya no sabía sabiduría, claro pues, pero ¿cómo requirieron? Se lo digo pues, lo requirieron ya aprobados en sabiduría, llenos de sabiduría y todo lo demás, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, por supuesto, todo eso, grandioso. Pero dentro de lo que ellos requirieron es que sean llenos de sabiduría. ¿Qué significaba esto? Que estos entendieron cómo lo hizo Jesús. Y estos se llenaron de sabiduría. Ahí nos pone el ejemplo de Esteban. Véanlo usted despacio en casa. Dice que cuando Esteban hablaba, cuando Esteban predicaba, cuando Esteban enseñaba, dice que no podían resistir la sabiduría con la que hablaba Esteban. No podían. ¿Pero por qué? Él fue uno de los 7 que ¿qué hizo?
se llenó de sabiduría. Lo que pasa es que algunos creen que el asunto es pedirla y que el Señor me la dé, que venga del cielo, solo la voy a pedir. Sí, hay que pedirla, pero hay que entender qué es lo que el Señor nos va a demandar también a nosotros. Bueno, ¿cómo vinieron los idiomas cuando descendió el Espíritu Santo? Él les dio las lenguas, los idiomas, se los dio el Espíritu Santo, ¿sí o no? Pero eso no significa que porque Él lo hizo así, ya hacemos un patrón. Ah, pues yo quiero hablar ¿en qué? ¿Ah? Turco, me dijeron aquí. Y le estoy pidiendo al Señor que quiero hablar en turco. Y ya se lo pedí, y ya se lo pedí. Y se lo pidió, no sé cuándo, pero yo sé que Él me lo va a dar. Hice un patrón. Yo creo que como el Espíritu Santo, Él reparte idiomas, que lo puede hacer cuando Él quiera, en su soberanía, en su gracia. Así lo hizo en los hechos. Pero eso no significa que el patrón es, se lo pido y Él sabe cuándo me lo va a dar. Hay cuantos casos donde se lo piden, pero comienzan a hacer lo que les corresponde. Y ahí es donde interviene Él. ¿Les da qué? La facilidad, la habilidad, la destreza, la dicción y todo. Él viene y dice, esto es lo que me has pedido. Pero hay quienes piden y se quedan así. Jesús, ¿qué hacía? Se llenaba de sabiduría. Estos en los hechos se llenaron de sabiduría. Dios, ¿qué hizo? Manifestó la sabiduría. Cristo expresó, evidenció la sabiduría. Cristo es la sabiduría de Dios. Él la trajo, la hizo visible. ¿Cómo viene la iglesia después de Cristo? Entendidos. Estos que se llenaban de sabiduría y que se ha dicho tantas veces, no es que entró la multitud, en toda la multitud de discípulos, solo 7. 7 fueron los que pidieron. Entonces fue muy fácil. Entonces estos 7, ¿qué hicieron? ¿Quién me lo puede decir? ¿Qué hicieron? Bueno, no sé si tenían, cómo era su testimonio, pero pensemos que tenían mal testimonio. ¿Qué hicieron? Si tenían mal testimonio, se corrigieron su mal testimonio. Porque después, ¿cómo los presentan? De buen testimonio. Estos de repente era gente imprudente, ¿qué más? Insensatos, pero después ¿cómo los presentan? Como llenos de sabiduría. Estos de repente eran vacíos, estaban vacíos de la presencia de Dios, pero después ¿cómo los presentan? Llenos del Espíritu Santo. Pero esto no fue automático. Lo que pasa es que algunos solo quieren que sea automático, que debes pedir. Pero ¿qué es lo que conlleva el pedir? ¿Acaso no hay reglas? Buscad y hallaréis. Al que pide se le dará. Al que toque se le abrirá. ¿Cuántos quieren que se les abra una puerta que no han tocado? Y siguen sin tocarla. Pero estoy pidiendo a Dios que me abra esa puerta. Tócala. Yo ya toqué un montón, puede ser. Se evalúa que está mal. Que el Señor te está llevando a corregir antes.
Vimos hoy en la mañana la enseñanza, se la recomiendo que usted vaya. Usted va a encontrar ahí mucho. La misma sabiduría te enseña todo esto. Te enseña a tocar, te enseña cuándo tocar, te enseña cómo tocar la puerta, te enseña dónde tocar la puerta. Todo. Entonces, aquí viene la iglesia, por favor, todos. Desde el origen de la sabiduría de Dios que hemos venido, como Cristo mismo es la sabiduría de Dios. Cómo los discípulos entendieron que no podían ignorar la sabiduría, no podían menospreciar la sabiduría. Y se lo voy a enseñar ahorita. Le voy a enseñar dos casos, dos. Uno tiene que ver con animal y otro tiene que ver con personas. Dios dejó un animal, no sé si dejó 2 o 3 o 5, pero por favor déjeme decirlo y enseñarlo de esta manera. Dios dejó un animal en particular. ¿Cómo se comporta un animal a quien Dios le privó de sabiduría? Un día los leí, un día lo vimos con usted, pero vamos a traerlo hoy nuevamente. Un animal que Dios, otra vez, le privó de sabiduría. Oiga, yo no sé por qué muchos dicen el burro. No sé, ¿están todos aquí? No sé por qué dicen eso. No sé de dónde se lo sacaron. Porque creo que fue el domingo pasado o en otra ocasión, no sé, que les hablaba. ¿Recuerda cuando el burro de Balaam, creo era? Sí. Está el burro y está Balaam. Entonces, el burro de Balaam, no sé si me está entendiendo, estoy diciendo bien, ¿verdad? Entonces, es que como tengo que explicar bien las cosas ustedes. Entonces, el burro, aquí todos, el burro de Balaam. Entonces, este burro, animal, ¿verdad? Este burro ve, ¿a quién vio? Al ángel con la espada desenvainada. ¿Qué vio el burro? Un paso y aquí te morís. Aquí te traspaso la espada. Burro. Y el otro le pega y le pega. Hasta que el burro, Dios le concede hablar. ¿Verdad? Sabemos bien lo que sucedió. Si Dios no le hubiera dado ni una pizca de sabiduría a ese hubiera seguido. No sé si lo está agarrando. Pues entonces no sé por qué dicen el burro, no. El burro fue más sabio, fue más entendido que la persona. Ahora miremos un animal. Otra vez, lo vuelvo a repetir. No sé si habrá, puede ser, no sé. Pero un animal que claramente el Señor lo privó de sabiduría. Mire usted su comportamiento. Eso está bueno, dígale a su hermano. Y si no, de todas maneras te aguantás, dígale. No, hombre, es broma usted. Ellos son bien obedientes. Hasta más le dicen.
Mire, por favor, en Job 39:13, vamos a leer desde el verso 13, Job 39:13, en la NTV. Mire pues, es el avestruz. Dice, el avestruz agita sus alas con ostentación, pero estas no pueden competir con el plumaje de la cigüeña. Pavo real, dicen otras versiones. El avestruz pone sus huevos en la tierra y deja que se calienten en el polvo. O sea, el avestruz no los calienta. No le preocupa que alguien los aplaste o que un animal salvaje los destruya. Trata con dureza a sus polluelos como si no fueran suyos. No le importa si mueren. ¿Por qué? Porque Dios no le dio sabiduría. Ve aquí, por favor. Ni le dio entendimiento. ¿Sabe qué le dio al avestruz? Usted y yo hemos creído, o muchos pues han creído, que el animal, dentro de los animales más veloces está el caballo. Dice que el avestruz se ríe del jinete y del caballo, porque el avestruz es más veloz. Termine de leerlo ahí, pues, para que no diga que leí otra cosa, o le dije otra cosa. Dice, pero siempre que se levanta para correr, le gana al jinete con el caballo más veloz. Que no hablemos de correr, porque el avestruz dice, háganse a un lado, pues. Tiene una agilidad y una velocidad que supera a la velocidad de los caballos más veloces, el avestruz. Pero esta especie de ave gigante, dice en otra versión que el Señor le privó de sabiduría. Dice que Dios le privó de sabiduría. Aquí claramente dice que Dios no le dio sabiduría ni entendimiento. En la versión GW dice, porque Dios lo ha privado de sabiduría y no le dio ningún entendimiento. Ahí está. Entonces el avestruz pone los huevos donde caiga, en el suelo, para que el polvo de la tierra se los caliente y los deja. Pero puede, dice, cualquier animal pasar y ¡pah!, los destruye. No le importa al avestruz. Dice que trata mal a sus polluelos. Los trata como que si no fueran suyos. Y no le importa si mueren. Por una razón. El Dios de los cielos no le dio sabiduría. ¿Y por qué no le dio sabiduría? Bueno, lo poco que puedo ver o entender es para darnos un ejemplo a todos los demás animales y a todos los seres humanos, para que veamos cómo se comporta alguien que no tiene sabiduría, que fue privado de sabiduría. Cuidado cuando vemos a alguien que vive así. A ver, allá están levantando la mano. Fíjense ustedes cómo se comporta alguien que no tiene sabiduría. Cuidado, todo hombre y toda mujer que me está viendo y me está escuchando.
en cómo tratas a tus hijos. Porque hay comportamientos semejantes. En la tierra van a haber padres, van a haber madres, en algunos casos en el mundo, donde tienen este comportamiento. No les importa a sus hijos. Los dejan a la suerte de saber qué o quién. A esto tiene que ser alguien que o no le fue dada sabiduría o sencillamente la ignora, la menosprecia. A ver. Pastor, me llamaba la atención que en la Message dice, porque Dios la ha hecho que olvide la sabiduría, como usted decía, ¿verdad? No le dio sabiduría, pero es que el Señor a ella la hizo que olvidara la sabiduría. Así es. Dios mismo, de una manera intencional. Pero usted podría decir, o yo podríamos decir, pues no tiene la culpa ¿la qué? El avestruz no tiene la culpa. Dios intencionalmente no le dio sabiduría ni entendimiento. Dicen por ahí unos escritores que la avestruz deja ahí los huevos a su suerte, pero si pasa una gallina, la gallina comienza a calentarlos, dice. Fíjese usted. La gallina tiene sabiduría. Jesús la usa como ejemplo. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas, que apedreas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos? Jesús la usó como ejemplo a la gallina. Cómo los cuida, cómo los calienta, cómo los protege. Porque Dios les dio sabiduría. Avestruz creo que es la más grande de las aves. Qué tamaño, qué cuerpón el que tiene. Qué velocidad. Se ríe, dice unas versiones. Se ríe de los jinetes y de los caballos más veloces. Se burla de ellos, dicen otra. Pero no entremos al tema de sabiduría porque ahí sí se queda fuera. Pero ahora veamos a personas que menosprecian la sabiduría. Mire cómo dice, por favor, Proverbios 1:27 en la NBV, o sea, la Nueva Biblia Viva. Proverbios 1:27. Hay mucho que leer ahí, pero lo voy a llevar a esta parte. Dice, cuando el terror, está hablando Dios, cuando el terror caiga sobre ustedes como una tormenta y los problemas y la angustia, ¿qué dice? Los arrastren como un torbellino. Entonces ellos, todos aquí, me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán ansiosos, pero no me encontrarán, pues despreciaron la sabiduría y no quisieron honrar al Señor. En otra versión dice, aborrecieron la sabiduría. Por favor, todos aquí, todo el que menosprecia o aborrece la sabiduría va a vivir calamidades. Ahí está claro. Recuerda la palabra aquella, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto está cercano. Porque esto es sabiduría, es ser sabio. Buscarlo a Él, buscar su presencia. Esto es sabio.
Porque aquí dice que van a clamar, van a buscarlo, pero no lo van a hallar. Les van a venir calamidades. Van a estar ansiosos buscando a Dios con ansiedad. Pero dice, me llamarán, pero no le responderé. Me buscarán, pero no me van a encontrar. Pues despreciaron la sabiduría. Ahí estaba su salida. Ahí estaba su solución. En lo que despreciaron, en lo que ignoraron, ahí estaba la solución. Vamos a ir finalizando. Mire por favor lo que ya Dios determinó para la iglesia. Efesios 3:10 en la NBI. Alguien levante su mano y me ayuda a leer. Efesios 3:10 en la NBI. Dice, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora, por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Fíjese bien, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, ¿qué dice? En toda ¿qué? Su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. ¿A quién? A los poderes y autoridades de las regiones celestiales. La iglesia ya fue comisionada para eso. El Señor nos dijo a los egresados de, ¿cómo se llama aquella universidad? Harvard. A ellos les voy a... No. A la iglesia. Dice claramente que se dé, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad. ¿Qué significa eso? Fíjese bien lo que le ha sido encomendado a la iglesia. No es que la iglesia hable bien o hable bonito solamente, no. Que dé a conocer la sabiduría en toda su diversidad. ¿Qué significa? Integral todas las áreas de su vida, todo su estilo de vida. En toda su manera de vivir. O sea, a la iglesia le fue encomendado que dé a conocer la plenitud de la sabiduría, no algo de sabiduría. Que no hay límite. Y entonces los poderes en las regiones celestes, el Señor va a modelar a través de su iglesia. Miren mi sabiduría, cómo se comporta, cómo habla, cómo actúa, cómo decide, cómo vive mi iglesia. Ahí es donde el Señor va a disfrutar ese modelaje de su sabiduría en toda su diversidad. Mire en la NBV, como dice. ¿Alguien más me ayuda a leer? Efesios 3:10 en la NBV.
Esto es así para que todos los poderes y autoridades en los cielos conozcan ahora la sabiduría de Dios, que se deja ver de tantas formas al observar la iglesia. Fíjese bien, me gusta cómo lo define. Dice, esto es así para que esto es así, ya está determinado, para que todos los poderes y autoridades en los cielos conozcan la sabiduría de Dios, pero dice que se deja ver de tantas formas. Todos, ¿cómo termina? Al observar la iglesia. ¿Qué significa esto? Que a quién le fue encomendada entonces la manifestación de esta sabiduría. A la iglesia. Me gusta esto. Al observar la iglesia. Wow. O sea que el Señor lo va a modelar con una iglesia que insensata, imprudente, complicada, siempre con los mismos rollos, problemas, dificultades, aflicciones, lo mismo. No. Una iglesia que le escucha y le entiende. Dice muy bien. Ustedes que se llenaron como mi Hijo Jesús de sabiduría, los entendidos, y que entendieron que no era llenarse para predicar desde un púlpito, y llenarse para que la vieran en toda su manera de vivir, en todo su esplendor, pues, de la sabiduría. En la versión Biblia Libre, ¿cómo dice? Versión Biblia Libre. A ver. Dice, el plan de Dios fue que los distintos aspectos de su sabiduría, ¿qué? Fueran revelados por medio de la iglesia a los gobernantes y autoridades en el cielo. El plan de Dios ya es un plan. Él lo está probando. Ya Él dice, yo ya tracé mi plan. Y en mi plan, el plan que yo tracé, es que la iglesia es la que va a revelar mi sabiduría en todos los aspectos. Dice los gobernantes y autoridades en el cielo. No sé si lo está entendiendo. Todo gobierno en los cielos van a ver, les va a ser modelada la sabiduría. La iglesia la va a revelar. Es el Señor quien da la sabiduría. Por eso ustedes pueden verlo en casa. Proverbios 2:6 en la PDT, ahí lo afirma. Dice, porque el Señor es el que da la sabiduría. Pero si tú lo que quieres es sabiduría para ganar más dinero, sabiduría para tener más, no, eso no forma parte del plan de Dios, porque eso es una actitud egoísta. Yo quiero, pero que me dé sabiduría para ganar más dinero, para tener más. No, eso es parte de cuando le entendemos a Dios, como los que ya hemos visto. Gente sabia, que el Señor le dio muchísimo porque entendieron bien a Dios, pusieron su mirada y su corazón en lo correcto. Entonces, me gusta como dice,
En la TLA, Proverbios 2.6. ¿Cómo dice en la TLA, Proverbios 2.6? Lo último que vemos ya y nos vamos. ¿Quién no tiene? Lo leen ahí en la pantalla, a ver. Solo Dios puede hacerte sabio. Solo Dios puede darte conocimiento. Solo Dios puede hacerte sabio. Solo Dios puede darte conocimiento o entendimiento. No está hablando del conocimiento humano o el conocimiento del sistema. Solo Dios. Esto nos conecta ¿con qué? Con su gracia. ¿Qué más? Con su misericordia. Nos conecta con su amor. Pero también nos conecta con la dependencia de Él. El sistema te manda a leer, te manda a estudiar. El Señor te manda primero a depender de Él y a pedirle a Él, porque Él es el único que puede hacerte sabio. ¿Para qué quieres la sabiduría? ¿Para qué la necesitas? Bueno, el mundo está lleno. Déjenme por favor usar esta palabra. Y la quiero usar bien. De repente va a sonar fuerte, pero quiero darme a entender. El mundo está lleno de torpezas. Mientras la ciencia avanza más, el mundo está más de cabeza, enseñando, afirmando cosas que Dios nunca dijo, que Dios nunca enseñó. Por eso es que usted nunca en la vida, usted y yo seguramente, yo desde niño jamás había oído eso del género X y todas esas cosas que se sacaron. Pero cada vez la ciencia aumenta y más de cabeza está el mundo. No sé qué otra palabra usar, porque cada día el mundo, como dijiste, se entorpece. Lo torpe, pues. Eso es lo que vemos nosotros hoy día. Los medios de comunicación fomentan, estimulan, promueven. Por eso es que ya hay doctrinas de demonios, y eso está escrito, ¿verdad? En medio nuestro. Los mismos medios de comunicación se van a prestar para difundir, para enseñar. No es que se van a prestar en el futuro, ya lo han hecho y lo están haciendo, pero va a ser con mayor intensidad. Pero ¿quién va a vencer? Todos, por favor, ¿quién va a vencer al sistema mismo? Con todos sus mecanismos, con todos sus métodos, con todos sus sistemas, va a ser la iglesia. Pero no cualquier iglesia. La iglesia evangélica que sale a marchar, que sale con pancartas. No, eso, olvídese eso. La iglesia entendida. La iglesia que está conformada, sí, por la gente que ha sido lavada por la sangre de Jesucristo, sí, pero es la iglesia entendida,
la gente que es conformada por justos. Que en su andar, que en su manera de vivir, que en todo muestran su dependencia. ¿Quiénes son? Póngale atención y cuidado a eso. A ver, 2, y luego aquí, luego aquí. Sí, pastor, quería que tal vez sirve para aclarar un poco, porque dice diversidad y la sabiduría. Entonces, mientras lo mencionaba, se me ocurrían unos ejemplos que hay en la Escritura, por lo menos en el Antiguo, que dice, Dios le dio sabiduría a aquellos que iban con Moisés para hacer trabajos en oro, incrustaciones, cosas que ellos no hacían. De repente eran muy finos para trabajar oro, porque Dios le dio la sabiduría. Ese es un ejemplo. Daniel tenía la sabiduría para entender incluso las cosas que se movían en las estrellas y todo el asunto. David es otro que tenía tanta sabiduría que andaba con un temor del Señor impresionante y andaba con prudencia. Salomón no digamos. Jesús, para saber dónde callar, para saber dónde hablar, las estrategias y todo. Entonces, porque lo menciono porque puede verse la sabiduría como en una sola línea, como si soy sabio porque yo tengo más dinero que los demás, o soy sabio porque, cuando puede ser todo lo opuesto, ¿va? ¿Correcto? Sí, lo dijiste bien. Quería aportar, pastor, en la versión TPT de Proverbios 2:6, dice: la sabiduría es un regalo de un Dios generoso, y cada palabra que Él habla está llena de revelación y llega a ser una fuente de entendimiento dentro de ti. Correcto. Es que ustedes, cuando vemos al Señor miren esto que están mencionando aquí, pues ya había cerrado acá, pero por culpa de Diego lo volví a abrir. Colosenses 2, mire lo que dice Colosenses 2 en la TLA. Miren, vea primero por favor conmigo la NBV, siempre Colosenses 2:2. NBV dice: mi lucha es para que se animen, dice Pablo, que estén unidos estrechamente por las fuertes ataduras del amor y que alcancen la rica experiencia de una genuina certidumbre y clara comprensión. Porque el plan secreto de Dios, que ya por fin ha sido revelado, es Cristo mismo. Mire lo que sigue. En Él están, ¿qué dice? Escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No confunda esto con el conocimiento humano, no. Conocimiento que tiene que ver con conocerle a Él. En Él, vuelvo, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. O sea, la sabiduría en esa diversidad es una de tesoros, hermano. Impresionante. A ver. Profeta, yo quería aportar en 1 Corintios 1:20, cuando usted decía qué palabra utilizar en la versión NBV. ¿Qué ha sido de los sabios, de los eruditos, de los filósofos de este mundo? Dios los ha hecho lucir tontos al mostrar lo necio de su sabiduría. En su sabiduría Dios dispuso que el mundo jamás lo encontraría por medio de la inteligencia humana y determinó salvar precisamente a los que creen por medio de la locura de la predicación. Buenísimo. ¿Es que te ganaste un café que te invite Luis ahí? ¿Sí?
Está bien claro, ¿verdad? Cómo Dios exhibe, los exhibe. ¿Recuerda ustedes que usamos una palabra de torpeza, dijimos, pues? ¿Cómo exhibe eso Dios? Pero es Dios preparando el terreno para manifestar su sabiduría. Mire en la TLA, ahora sí, Colosenses 2:2, en la TLA, dice: y lucho para animarlos a todos y para que se mantengan unidos en el amor de Cristo, y así lleguen a tener la plena seguridad de comprender todo el plan que Dios y Cristo habían mantenido en secreto. Todas, como dice, las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Cristo. Wow. Todas las riquezas, todos los tesoros de la sabiduría, todo lo habido y por haber de la sabiduría está presente o están presentes en la persona de Cristo. Por eso yo lo quiero a Él. Yo no quiero métodos humanos. Yo no quiero libros y no sé qué más. Estoy hablando de lo humano, del conocimiento humano. No quiero esas claves, esas llaves, esos... Yo lo quiero a Él. Todas las riquezas de la sabiduría, todos los tesoros que pueden haber, están escondidos. ¿Qué significa? Hay mucho tesoro. Ya fue revelado el plan secreto, que es Cristo. Pero no han sido revelados todos los secretos de los tesoros que están en Cristo, de las riquezas que están en Cristo. Hay mucho ahí que está destinado para los entendidos de estos tiempos, para los que busquen, para los que pidan. Porque la sabiduría hay que buscarla, hay que pedirla, pero hay que buscarla. En Cristo dice que se encuentran presentes las riquezas de la sabiduría en Cristo. No es fuera de Cristo, es en Él. Decía, algunos están diciendo: este Diego que ya no hable, hombre, quiero irme a tomar mi chocolate. Póngase de pie, por favor. Saludos, amada iglesia, donde quiera que se encuentren. Siempre nos bendice saber de ustedes. Gracias por los saludos que nos envían en cada transmisión, donde quiera que se encuentren. Les animamos a seguir adelante, sumergiéndose en Cristo, en esta sabiduría maravillosa. Bendiciones para cada uno.